En las profundidades más oscuras de la mitología antigua, existe una figura cuyo nombre ha sembrado terror durante milenios: Belcebú, el príncipe del infierno. Para comprender la verdadera naturaleza de Belcebú, debemos regresar a sus orígenes más antiguos. En las tierras de los filisteos, hace más de 3000 años, Belcebú era venerado como una deidad. Su nombre original, Baal-Zebub, significaba Señor de las alturas o Señor del lugar elevado. Era una divinidad respetada, asociada con la fertilidad, las cosechas y la protección. Pero cuando los textos hebreos comenzaron a documentar las creencias de los pueblos vecinos, algo cambió. Los escribas hebreos, en un acto de demonización cultural, transformaron su nombre. Baal-Zebub se convirtió en Baal-Zebul, que significaba Señor del estiércol o Señor de las moscas. Así nació una de las transformaciones más siniestras de la historia religiosa. El respetado dios de las alturas se convirtió en el Señor de las moscas, símbolo de corrupción y decadencia. Las moscas, criaturas que se alimentan de la muerte y la putrefacción, se convirtieron en su dominio. En la simbología antigua, las moscas representaban no solo la muerte, sino la persistencia del mal. Donde hay corrupción, donde hay decadencia moral, ahí reinaba Belcebú. Su influencia se extendía sobre los poderosos corruptos, los líderes que habían caído en la decadencia. El poder terrenal, cuando se corrompe, se convierte en el dominio perfecto para el Señor de las moscas. Pero la transformación de Belcebú no se detuvo en su expulsión del cielo. Su caída fue un descenso cataclísmico a través de la creación, una espiral hacia las profundidades más oscuras y olvidadas del universo. Con cada estrato de la realidad que atravesaba, perdía más de su luz primordial. Sus alas de serafín, antes tejidas con la luz de las estrellas, se quemaron hasta convertirse en apéndices membranosos y zumbantes. Su esencia divina se agrió, convirtiéndose en una fuente de pestilencia y corrupción. Al llegar al abismo más profundo, ya no era el portador de luz que una vez fue. Había sido deshecho y rehecho por la negrura. Fue aquí donde abrazó por completo su nuevo nombre, un título que sus enemigos le habían dado como una burla: Belcebú, el Señor de las moscas. Encontró en la decadencia y la podredumbre no una prisión, sino un reino, y en el zumbido incesante de la plaga, un himno para su nuevo y terrible imperio. En la cosmología de la Europa medieval, el infierno no era un caos desorganizado, sino un imperio estructurado con una jerarquía aterradora. Teólogos y demonólogos como Johann Weyer, en su Pseudomonarchia Daemonum, y más tarde Colin de Plancy, intentaron mapear este reino oscuro, catalogando a sus príncipes, duques y generales. En estas crónicas infernales, el nombre de Belcebú resuena con una autoridad inconfundible. Su ascenso a una posición de poder supremo no fue un regalo, sino el resultado de una astucia y una voluntad formidables. Utilizando su conocimiento de las leyes cósmicas, ahora pervertido para servir a la oscuridad, se labró un lugar en la cima de la nobleza infernal. No era simplemente un monstruo más en la oscuridad, sino un estratega, un primer ministro del emperador del infierno, el arquitecto principal de la condenación. Se convirtió en uno de los grandes príncipes del infierno, una figura cuyo poder y malevolencia eran superados únicamente por el propio Lucifer. Si Lucifer es el emperador, la encarnación de la rebelión y el orgullo cósmico, Belcebú es su mano derecha, el ejecutor de su voluntad. Algunas tradiciones ocultas hablan de una trinidad profana que gobierna el infierno: Lucifer, Belcebú y Astarot, un triunvirato de maldad pura. En esta alianza impía, Belcebú representa la corrupción activa, el poder que no destruye por la fuerza, sino que pudre el alma desde dentro. Es el jefe de estado del abismo, el que traduce la ira abstracta de Lucifer en planes concretos para la ruina de la humanidad. Desde su trono, Belcebú comanda vastas legiones de demonios, cada uno de ellos una manifestación de una forma específica de corrupción. Es el mariscal de campo de los ejércitos del infierno. Bajo su estandarte marchan los demonios de la gula, una de las 7 plagas capitales. Estos espíritus no solo tientan con el exceso de comida y bebida, sino que encienden en el corazón humano un hambre insaciable de poder, de riqueza y de sensaciones, convirtiendo el deseo natural en una adicción que encadena el alma. También lidera a los demonios de los falsos ídolos, aquellos que susurran promesas de grandeza a quienes adoran el poder o el dinero, desviando la fe hacia altares vacíos.
Su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras del infierno, filtrándose en el tejido mismo del mundo mortal. Para la gente de la Edad Media, Belcebú no era una leyenda, sino una presencia activa y aterradora. Se creía que las epidemias de peste que barrían continentes eran el aliento fétido de sus legiones, y que un enjambre de moscas era un presagio seguro de su atención maligna. Eventos de histeria colectiva y posesión demoníaca, como los infames casos de las poseídas de Ludun en Francia, a menudo se atribuían a su influencia directa. Era visto como el patrón de los herejes, el poder oculto que buscaba desmantelar la fe, promoviendo la duda y la perversión de los ritos sagrados. Los grimorios medievales, esos libros prohibidos como la llave menor de Salomón, están repletos de advertencias sobre él, pero también proporcionan las fórmulas para invocarlo. Describen su poder para conceder conocimiento prohibido, riquezas y poder sobre los hombres. Aquellos lo suficientemente audaces o desesperados para trazar su círculo y pronunciar su nombre buscaban cambiar su destino. Y Belcebú, el gran embaucador, a menudo concedía estos deseos. Pero cada regalo era un anzuelo. El conocimiento otorgado conducía a la locura, la riqueza atraía la ruina y la traición, y el poder aislaba al hechicero hasta que su propia humanidad se erosionaba por completo. El precio terrible no era simplemente la firma en un pacto de sangre, sino la lenta y agonizante desintegración del alma, una condenación que comenzaba mucho antes de la muerte, asegurando que la deuda con el Señor de las Moscas siempre se pagara con creces. En la tradición cristiana medieval, a medida que los teólogos y demonólogos buscaban sistematizar el infierno y sus habitantes, a cada príncipe de la oscuridad se le asignó un dominio sobre un vicio capital. Fue en este oscuro panteón donde Belcebú, el señor de las moscas, encontró su asociación más duradera y temida: el pecado de la gula. Esta conexión fue formalizada en el siglo XVI por el obispo y teólogo alemán Peter Binsfeld, quien clasificó a los 7 príncipes del infierno, asignando a Belcebú el papel de tentar a la humanidad a través del consumo desmedido. Sin embargo, esta asociación no era meramente una cuestión de apetito físico. La gula, en la mente medieval, era la puerta de entrada a una corrupción mucho más profunda, una grieta en el alma por la que podían colarse todos los demás vicios. Era el primer paso en un camino que alejaba al hombre de Dios y lo acercaba al abismo. La gula que Belcebú patrocinaba era multifacética y sutil. Los teólogos, como Santo Tomás de Aquino, la desglosaron meticulosamente en 5 formas distintas. Estaba el comer demasiado pronto, con una prisa ansiosa que demostraba una falta de control. El comer de forma demasiado suntuosa o costosa, buscando el lujo por encima de la nutrición. El comer en exceso, llenando el cuerpo más allá de toda necesidad razonable. El comer con demasiada avidez, de una manera casi bestial. Y el comer con demasiada delicadeza, convirtiendo el sustento en un arte idólatra. Cada una de estas formas era una perversión del acto sagrado de recibir el sustento que Dios provee. Pero el dominio de Belcebú se extendía mucho más allá de la mesa del banquete. Su verdadera maestría residía en transmutar este apetito físico en una insaciable hambre por todos los placeres terrenales. La gula por la comida se convertía en el arquetipo de la gula por el poder, la riqueza y la lujuria, el deseo de consumir el mundo entero. Belcebú era el susurro en la mente del monarca, convenciéndolo de que un reino más no era suficiente. Era la fiebre en la sangre del mercader, impulsándolo a acumular riquezas sin fin, mucho más allá de lo que él o sus descendientes podrían gastar jamás. Se presentaba como el demonio de la ambición, tentando a los hombres a consumir más de lo necesario, a acumular sin límite, a devorar el futuro en nombre de un presente insatisfactorio. Su tentación era una promesa de plenitud a través de la posesión, una mentira que afirmaba que el vacío interior podía llenarse con cosas externas. Susurraba que la acumulación era seguridad, que el exceso era una señal de estatus. Pero en realidad, cada moneda añadida al cofre, cada acre de tierra conquistado, era otro ladrillo en la prisión espiritual del individuo, una fortaleza que aislaba el alma de la gracia. La corrupción que Belcebú representaba era, en esencia, la del exceso, la pérdida total del control y la moderación que definen la humanidad en la teología cristiana. No era una corrupción violenta y repentina, sino una podredumbre lenta que comenzaba en el núcleo del ser.
El alma tocada por Belcebú se volvía incapaz de decir «basta». La voluntad se erosionaba, reemplazada por un impulso primario y consumidor. La moderación, vista como una virtud cardinal, se ridiculizaba como debilidad. Esta pérdida de control no era solo un fracaso moral, sino una transformación ontológica. El individuo dejaba de ser un custodio de su cuerpo y su alma para convertirse en un esclavo de sus apetitos. Se convertía en un agujero negro de deseo, consumiendo luz, alegría y vida a su alrededor, sin nunca saciarse, porque la fuente de su hambre no era física, sino espiritual. Esta corrupción individual inevitablemente se metastatizaba, infectando el cuerpo social. La influencia de Belcebú se manifestaba en la decadencia de ciudades y reinos enteros, donde la avaricia de unos pocos creaba la miseria de muchos. La corrupción se extendía como una plaga invisible pero letal. Los mercados se volvían deshonestos, la justicia se ponía en venta al mejor postor y la caridad se extinguía. Los poderosos, los reyes, los nobles y hasta los clérigos eran sus presas predilectas, pues su caída arrastraba a multitudes. Caían bajo su influencia, abandonando sus sagradas responsabilidades por placeres egoístas. Un rey, seducido por la gula del poder, iniciaba guerras injustas. Un obispo, seducido por la riqueza, vendía indulgencias y descuidaba a su rebaño. La estructura misma de la sociedad, que se creía ordenada por Dios, se desmoronaba bajo el peso de la glotonería colectiva. Y en el centro de esta decadencia, el dinero obtenido a través de la corrupción llevaba su marca indeleble. Cada moneda acuñada con engaño, cada joya robada a los débiles, estaba manchada espiritualmente. Esta riqueza no traía paz ni satisfacción, sino que se convertía en una maldición. Generaba paranoia, miedo a la pérdida y un aislamiento profundo. El glotón de riquezas se encontraba solo, rodeado de tesoros que no podían ofrecer consuelo, atormentado por el vacío que su propia avaricia había creado. La bendición de la prosperidad se transformaba en la maldición de la posesión, un ancla dorada que arrastraba el alma directamente a las profundidades del infierno, al reino de su señor, Belcebú. La literatura medieval cristiana documentó extensamente la naturaleza y el poder de Belcebú. En textos como la Pseudomonarchia Daemonum y el Lemegeton aparece como una figura central. Los demonólogos medievales lo clasificaron como uno de los demonios más poderosos y peligrosos. Las ilustraciones lo mostraban como una criatura alada, rodeada de moscas, con corona principesca. Su imagen se plasmó no solo en libros, sino en la arquitectura gótica de las catedrales. Las gárgolas servían como recordatorio constante de los demonios que acechaban a los fieles. En los dramas litúrgicos medievales, Belcebú aparecía como antagonista principal, tentando a los protagonistas. Estas representaciones populares cementaron su imagen en la conciencia colectiva europea. En la era moderna, Belcebú ha evolucionado mucho más allá de las creencias religiosas tradicionales que lo definieron durante milenios. ¿Cómo es que el Señor de las Moscas, una figura arraigada en la antigua religión semítica y posteriormente absorbida por la demonología cristiana, encontró una nueva y potente vida en un mundo cada vez más definido por la ciencia y el secularismo? La respuesta reside en el inmenso poder del simbolismo. A medida que la creencia literal en los demonios disminuía para muchos, la potente imagen de Belcebú no se desvaneció. En cambio, experimentó una profunda transformación, despojándose de su piel puramente sobrenatural para convertirse en una poderosa alegoría de las nuevas ansiedades de la era moderna. Su evolución es un testimonio de cómo los mitos antiguos pueden ser reutilizados, encontrando una nueva relevancia al reflejar los cambiantes miedos y fracasos de la humanidad. Ya no es solo un ángel caído o un dios pagano. Se ha convertido en un espejo que refleja los aspectos más oscuros de nuestro propio progreso. Esta nueva encarnación de Belcebú prospera no en el infierno, sino en los pasillos del poder y en las estructuras vaciadas de la sociedad. Se ha convertido en un símbolo universal de la decadencia moral y la corrupción institucional. Es el socio silencioso en el acuerdo de trastienda, la mano invisible que guía la pluma que firma la legislación corrupta. Representa la lenta podredumbre que se instala cuando las instituciones, una vez construidas sobre la confianza y los principios, comienzan a servirse solo a sí mismas. Pensemos en los escándalos políticos que erosionan la fe pública, la malversación corporativa que prioriza el beneficio sobre la vida humana, la decadencia de la justicia cuando se convierte en una mercancía para el mejor postor. Belcebú
Es el nombre que le damos a esta decadencia sistémica. Es el zumbido de las mentiras en una conferencia de prensa, el hedor a podredumbre en un tribunal comprometido. Es el señor de las moscas, y sus moscas son los pequeños compromisos, los atajos morales y los lapsos éticos que pululan y se multiplican hasta que consumen todo el sistema desde dentro. En ninguna parte es esta interpretación moderna más vívida que en nuestras historias. En la literatura contemporánea, el cine y la cultura popular, Belcebú representa la codicia desenfrenada del capitalismo moderno. A menudo se le presenta como el director ejecutivo definitivo, la junta directiva sin rostro de una megacorporación, cuyo único mandamiento es el crecimiento a cualquier costo. Es el espíritu del capitalismo sin control, una fuerza que devora recursos, explota el trabajo y deja un rastro de ruina social y económica a su paso. En las distopías cyberpunk, su influencia se siente en los monolíticos rascacielos que tapan el sol, propiedad de entidades con un poder divino y cero responsabilidad. En los mordaces thrillers corporativos, es el ejecutivo carismático pero sin alma que justifica cualquier atrocidad en nombre del valor para el accionista. Los autores usan su imagen para criticar un mundo donde los seres humanos son reducidos a puntos de datos y el mundo natural es solo otro activo a liquidar. Es la gula del mercado hecha manifiesta, un hambre que nunca se satisface. Esta codicia insaciable encuentra su expresión más devastadora en el mundo físico. Su dominio se extiende ahora a la destrucción ambiental y la explotación sin límites de los recursos naturales. El antiguo señor de las moscas, una vez asociado con la pestilencia y la decadencia a escala local, ahora preside un imperio global de residuos. Su reino moderno no es un pozo de fuego, sino un planeta que se ahoga en sus propios desechos. Su influencia se ve en las columnas de humo que envenenan el aire, las manchas químicas que contaminan los océanos y los vastos y estériles monocultivos que reemplazan a los vibrantes ecosistemas. Los enjambres de moscas, que una vez lo definieron, son ahora una metáfora de las bolsas de plástico que flotan en las corrientes oceánicas, las montañas de residuos electrónicos que se acumulan en rincones olvidados del mundo. En este contexto, Belcebú es la encarnación de la miopía de la humanidad, nuestra voluntad de sacrificar la salud a largo plazo de nuestro único hogar por una ganancia a corto plazo. Es el demonio patrón del antropoceno, la era de la decadencia inducida por el hombre. Enfrentados a estos males modernos, los artistas contemporáneos han reinterpretado su figura como una poderosa herramienta de crítica social y política. En los muros de las ciudades, los artistas callejeros estampan su imagen en los rostros de políticos corruptos o en logotipos corporativos, convirtiéndolo en un símbolo de disidencia pública. En las galerías, pintores y escultores utilizan su forma para explorar temas de consumismo, alienación y extralimitación tecnológica. Un Belcebú moderno podría ser representado no como una bestia monstruosa, sino como una figura con un traje elegante, su rostro una pantalla parpadeante de feeds de redes sociales, rodeado por un enjambre de iconos de notificación en lugar de moscas. Ya no es solo un demonio religioso, sino una metáfora de todos los males de la sociedad moderna. A través del arte, su imagen se deconstruye y se vuelve a ensamblar para desafiar nuestra complacencia. No es una entidad lejana y sobrenatural a la que temer, sino un reflejo de las decisiones que tomamos cada día. Esta notable adaptabilidad ha convertido a Belcebú en un tema fascinante para los académicos. Estudian su evolución como un ejemplo perfecto de cómo los símbolos religiosos se adaptan a nuevos contextos culturales. Su viaje desde una deidad antigua hasta una metáfora moderna es un caso de estudio sobre cómo los símbolos viven, respiran y evolucionan junto con las culturas que los utilizan. Su historia demuestra que nuestra necesidad de mitos y metáforas no desaparece en una era secular. Simplemente encuentra nuevos canales de expresión. Todavía necesitamos figuras que encarnen nuestras ansiedades más profundas, y Belcebú, con su rica historia y su nombre evocador, encaja perfectamente en el papel. En última instancia, su legado perdura porque representa temores humanos universales: la corrupción del poder y la pérdida de la moralidad. El miedo a la decadencia, tanto física como moral. El miedo a que el poder corrompa inevitablemente. El miedo a nuestra propia capacidad de codicia y destrucción. El mundo antiguo temía a un demonio que traía plagas y suciedad. El mundo moderno teme las plagas de la desinformación, la suciedad de la corrupción y la lenta decadencia de nuestro planeta y nuestros principios. El nombre es el mismo:
pero el demonio somos nosotros. Belcebú persiste no como una amenaza externa, sino como una advertencia atemporal, un oscuro reflejo del potencial de caos y decadencia que yace latente en todos los esfuerzos humanos. Es el señor de las moscas, y su zumbido es un recordatorio constante de lo que podemos perder. Desde las tierras filisteas hasta las metrópolis modernas, Belcebú ha demostrado una capacidad única de adaptación. Su transformación de Dios, respetado a príncipe del infierno, refleja nuestros propios miedos sobre la corrupción del poder. En cada época, cada sociedad ha encontrado en Belcebú un espejo de sus propias decadencias y corrupciones. Quizás su verdadero poder no radica en su existencia sobrenatural, sino en su persistente y aterradora capacidad de simbolizar lo peor de la naturaleza humana. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.